Era el 29 de octubre de 2025, exactamente a las 7:47 de la mañana, hora peninsular española. Algo decidió ocultarse detrás del Sol, justo fuera de nuestro alcance visual. Ese día, el cometa interestelar Tres Ojo Atlas alcanzó su perihelio, su punto más cercano a nuestra estrella, el Sol, a unos 203 millones de kilómetros de su superficie. Por primera vez en 10.000 millones de años, ese visitante había sentido el calor de un horno estelar. Y luego se hizo el silencio. Durante 8 días, Tres Ojo Atlas estuvo oculto tras el Sol, completamente invisible para nosotros en la Tierra. Nuestros telescopios más potentes, los observatorios terrestres, eran inútiles. El cometa del tamaño de Manhattan realizaba su maniobra en total privacidad. Pero aquí viene lo extraño, lo que me hace estremecer cada vez que lo recuerdo. En las horas previas a desaparecer tras el Sol, el cometa comenzó a brillar con una intensidad que superaba cualquier brillo natural que hubiésemos visto antes. Y no solo eso, su color se volvió más azul que el propio Sol. Sí, azul, como cuando intentas hacer una tortilla, pero te pasas con la cebolla y se te queda un tono raro. Este objeto, que debería estar helado a cientos de grados bajo cero, emitía una luz con una temperatura de color más caliente que la fotosfera del Sol. Un detalle que me dejó con la boca abierta y que me hizo preguntarme si acaso el universo no estaba jugando conmigo. Al día siguiente, el 30 de octubre, los satélites de observación solar Punch captaron las primeras imágenes de Tres Ojo Atlas emergiendo tras el brillo solar. Y según los sistemas automáticos de seguimiento de la Agencia Espacial Europea, ESA, y la Agencia Espacial Española, el cometa mantenía su trayectoria prevista. Nada de cambios, ni giros extraños, ni maniobras con la gravedad solar para dirigirse hacia la Tierra. Al menos, eso mostraban los datos públicos. Pero aquí empieza el misterio. Hay lagunas importantes. Por ejemplo, la Agencia Espacial Española, AEE, supuestamente tiene imágenes en alta resolución tomadas por el orbitador marciano cuando el cometa pasó a 30 millones de kilómetros de Marte el 2 de octubre. Cuando el astrofísico madrileño Iván López solicitó esas imágenes, la respuesta fue un silencio absoluto. Mientras tanto, el Observatorio de Montaña Roja en Granada, que seguía el objeto intensamente durante agosto y septiembre, dejó de publicar datos justo después del sobrevuelo marciano. Su excusa oficial: conflictos de agenda con misiones lunares. ¿Casualidad? Lo dudo. Esto no es paranoia, es un rompecabezas con piezas que no encajan, porque incluso sin esas imágenes ocultas, lo que podemos ver desafía toda explicación cómoda. Déjame contarte qué pasó durante el perihelio, qué cambió, qué siguió igual y qué sigue sin tener sentido. Pero primero, tenemos que entender de dónde viene este objeto. Y no hablo solo de otro sistema estelar, sino de algo mucho más extraño. Los datos indican que Tres Ojo Atlas tiene 10 millones de años. Nuestro sistema solar apenas tiene 500 millones. Eso significa que este cometa existía antes de que nuestro Sol se encendiera, antes de que la Tierra se formara, antes de cualquier cosa que veas en nuestro vecindario cósmico. No es solo un visitante de otra estrella, es un viajero del tiempo cósmico. Cuando se formó, el universo era menos de la mitad de su edad actual. Las primeras generaciones de estrellas masivas ya habían vivido y muerto, y la galaxia aún era un caos moldeado por violentas colisiones. Y en medio de ese cosmos antiguo, este objeto tomó forma. ¿Qué clase de condiciones permiten que un cometa sobreviva a 0 millones de años? ¿Cómo puede algo mantenerse intacto tras tantas interacciones gravitatorias, radiación y el vacío del espacio interestelar? La respuesta lógica es que no debería. Los cometas son bolas de nieve sucia y frágil, que se deshacen con el tiempo, la radiación y las fuerzas gravitatorias. Pero aquí está Tres Ojo Atlas, intacto, funcional y expulsando gas como si fuera recién nacido. Así que sí, algo no encaja. Y esto es solo el principio. Lo que hace que Tres Ojo Atlas sea verdaderamente desconcertante no son solo las fechas o su origen, sino las anomalías que presenta. La primera, su trayectoria. No está pasando por nuestro sistema solar en un ángulo cualquiera.
Su camino está alineado con el plano de la eclíptica, ese disco plano donde orbitan todos los planetas, con una desviación de apenas 5 grados. Las probabilidades de que esto sea casualidad son del 0,2%, una entre 500. Pero la cosa se pone más rara. La llegada del cometa fue tan precisa que lo llevó a pasar a escasos millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, y justo a esconderse detrás del Sol, haciéndolo invisible desde la Tierra durante el perihelio. Que todas esas coincidencias ocurran naturalmente tiene una probabilidad de 5 en 100,000. Vamos, que es más fácil que te toque la lotería 2 veces seguidas mientras te cae un rayo y te encuentras una suegra simpática. Luego está la anomalía del chorro solar. Entre julio y agosto, varios observatorios, incluido el telescopio espacial Hubble, documentaron algo nunca antes visto. 3 Ojo Atlas expulsaba material directamente hacia el Sol, no alejándose de él como todos los cometas normales. Esto es un problema porque la física básica de los cometas nos dice que las colas siempre apuntan en dirección contraria al Sol, empujadas por la presión de la radiación solar. Es como si una gaviota decidiera volar contra el viento. Y no es un efecto óptico o un juego de perspectivas. Diferentes telescopios desde distintos puntos confirmaron ese chorro solar, esa anticola. Pero de repente, en octubre, justo antes de que el cometa desapareciera tras el Sol, ese chorro desapareció y la cola volvió a apuntar hacia afuera, como es normal. ¿Qué demonios hizo que el cometa cambiara la dirección de su chorro? ¿Un truco de magia cósmica? ¿Un golpe de suerte? ¿O alguien le dio un tirón de orejas allá arriba? Otra anomalía es la composición química del cometa. Cuando los astrónomos analizaron el espectro de la nube de gas que rodea a 3 Ojo Atlas, encontraron algo curioso: mucho níquel, unos 4 gramos por segundo, expulsados constantemente. Eso no sería raro si fuera acompañado de hierro, como ocurre en la naturaleza, pero casi no hay hierro. La proporción de níquel a hierro es inversa a lo esperado, más parecida a aleaciones industriales hechas por humanos que a materiales naturales. O sea, que parece que el cometa estuviera expulsando chatarra espacial. Un cometa con gusto por el reciclaje o con un pasado tecnológico. Para colmo, la cantidad de agua es ridículamente baja. Los cometas normales contienen entre el 70 y el 80% de agua en masa, y este apenas tiene un 4%. Es como si en vez de un polo de limón, te hubieran dado un helado de ceniza. Además, cuando la luz rebota en 3 Ojo Atlas, presenta una polarización negativa extrema, algo nunca visto en ningún cometa, ni siquiera en Borisov, el otro visitante interestelar confirmado. Las probabilidades de que esto ocurra por casualidad vuelven a ser menores al 1%. Y aquí viene la guinda del pastel, la conexión con la señal WOW. En 1977, un radiotelescopio detectó una señal fuerte, estrecha y claramente artificial que duró 72 segundos. Al verla, el astrónomo Jerry Eman escribió "wow" al margen, de ahí el nombre. Nadie encontró entonces la fuente, pero 3 Ojo Atlas llegó desde un punto en el cielo que coincide con ese origen en un margen de 9 grados. La probabilidad de que esto sea casualidad es 0,6%. Sumando todas estas probabilidades juntas, la trayectoria, el momento de llegada, el chorro solar, la proporción de níquel, el agua, la polarización y la dirección de la señal WOW, la probabilidad total de que todo sea casualidad baja a 1 entre 10 cuatrillones. Para que te hagas una idea, eso es como ganar la primitiva no una, sino 34 millones de veces seguidas. Y sin contar que tendrías que ponerte a bailar flamenco mientras lo haces. Así que, o 3 Ojo Atlas es la mayor coincidencia en la historia de la astronomía. O algo muy extraño está ocurriendo. Pero, ojo, que no estoy diciendo que sea un platillo volante disfrazado de bola de nieve. Solo digo que los datos no encajan con lo que sabemos de cometas normales. Y eso me mantiene despierto por las noches, preguntándome qué estamos pasando por alto. Ahora imagínate que estás viendo este misterio desde un pueblo pequeño de La Mancha, con la mirada fija al cielo y una copa de vino en la mano. ¿Quién no se preguntaría si no somos solo espectadores, sino también protagonistas de algo mucho más grande? Y mientras tanto, 3 Ojo Atlas sigue su camino, dejando tras de sí más preguntas que respuestas.
Pero lo peor es que justo cuando parecía que las cosas se aclaraban, el cometa decidió guardar su secreto en la oscuridad del Sol, dejando un vacío inquietante que todavía nadie ha llenado. ¿Quieres saber qué pasó durante ese tiempo de silencio? Pues eso te lo contaré en el próximo episodio. Pero te advierto, la verdad puede ser más extraña que la ficción. La verdadera intriga comenzó cuando Tres Ojo Atlas desapareció detrás del Sol. Durante esos 8 días, ni un solo telescopio terrestre pudo verlo. Era como si se hubiera metido a una sauna cósmica y nadie pudiera espiar lo que hacía dentro. Y lo más desconcertante es que esa etapa, la más crítica, se convirtió en un misterio absoluto. El Observatorio de Montaña Roja dejó de publicar datos justo después del sobrevuelo marciano. La excusa oficial, ya sabes, conflictos con misiones lunares. Pero me huele a excusa barata, como cuando te dicen que el perro se comió la tarea y sospechas que en realidad la tarea ni existía. Por otro lado, la Agencia Espacial Española tiene imágenes de alta resolución tomadas desde Marte, pero nadie las ha visto. El astrofísico Iván López lleva semanas intentando que las liberen, pero le han dado largas. ¿Qué ocultan? Un cráter con forma de cara, quizá. Una estructura artificial. Mientras tanto, los datos públicos muestran que el cometa mantuvo su trayectoria prevista, sin cambios ni maniobras extrañas. Pero, con tantas piezas faltantes, la historia se parece a un puzzle con demasiadas piezas perdidas. Lo que sí sabemos es que, justo antes de ocultarse tras el Sol, el cometa estaba brillando como un faro en la noche. No un brillo normal, sino un aumento exponencial de luminosidad. Mucho más rápido que cualquier cometa del cinturón de Kuiper que hayamos visto. Para que te hagas una idea, la intensidad de su brillo aumentaba con la distancia al Sol a la potencia de 7,5. Si te suena a jerigonza, piensa que normalmente un cometa se va iluminando poco a poco, como cuando te despiertas y te vas espabilando con el café. En cambio, era como si se hubiera tomado 5 cafés dobles seguidos. Las imágenes captadas por el satélite europeo SOHO y el satélite meteorológico GEO-19 mostraron que el cometa desarrolló un halo enorme, de unos 300.000 kilómetros de diámetro, casi la distancia de la Tierra a la Luna. Pero no era un halo normal, era complejo, con capas y estructuras definidas. Y aquí viene el dato que me dejó helado. El color del halo era más azul que el propio Sol. Para que te hagas una idea, el Sol tiene una temperatura superficial de unos 800 grados Kelvin, y la luz del cometa sugería una temperatura de color aún más alta. Imagina una chica en la plaza de un pueblo de Toledo, vestida con un vestido rojo pasión que resalta su figura, sus zapatos de tacón que hacen eco en el empedrado, y una bufanda azul eléctrico que contrasta con el sol de la mañana. Así de sorprendente era ese azul, un contraste imposible con lo que esperábamos. Los investigadores se quedaron rascándose la cabeza. La explicación más razonable era que el cometa emitía luz propia, no solo reflejaba la del Sol. Algo dentro de él estaba generando calor y luz a temperaturas que ningún cometa natural debería alcanzar. Algunos sugirieron que podría ser fluorescencia, como cuando una camiseta blanca brilla bajo luz negra en una discoteca, pero la intensidad y el color no encajaban. Otros pensaron en un reflejo de hielo brillante, pero el cometa es tan viejo que su superficie debería estar oscurecida y llena de polvo cósmico. Así que, o los modelos de física cometaria están incompletos, o estamos ante algo totalmente inesperado. Y eso, amigo, es lo que hace que esta historia sea irresistible. Para complicar aún más las cosas, un estudio publicado por los astrofísicos Jara y Damián señaló que ese brillo azul sugiere que una parte significativa del resplandor visible del cometa no es reflejo, sino emisión directa de luz. ¿Y qué produce una emisión así? Pues normalmente procesos muy energéticos, como en estrellas o en materiales calientes. Pero un cometa, por definición, no debería tener una fuente interna de calor capaz de eso. Te lo resumo. Tres Ojo Atlas no solo desafía las leyes que creíamos inquebrantables, sino que nos obliga a replantearnos qué es y qué puede ser. Por ahora, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Y un cometa que brilla con un azul imposible, que desapareció tras el Sol para guardar sus secretos en la oscuridad más absoluta.
Y mientras esperamos que esas imágenes marcianas y datos secretos salgan a la luz, no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasó realmente durante esos días? ¿Qué secretos esconde ese halo azul? Te lo contaré en la próxima entrega, donde nos adentraremos en la composición extraña y las posibles explicaciones de este visitante milenario que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Pero cuidado, porque lo que viene no es para cardíacos. Cuando por fin lograron analizar la composición del gas que expulsaba Tres Ojo Atlas, la sorpresa fue mayúscula. No era un cometa cualquiera. En su aliento había una cantidad impresionante de níquel, pero casi nada de hierro. Algo así como un chorizo sin grasa, raro y difícil de explicar. Normalmente, en los objetos cósmicos, el hierro domina y el níquel aparece solo en trazas. Pero aquí la proporción era tan absurda que parecía más propia de aleaciones metálicas industriales, hechas por manos humanas que de un cuerpo celeste natural. Imagínate a Ana, una astrofísica sevillana con coleta y gafas, que no podía creerse lo que veía en el espectrómetro. Mientras sorbía café en su taza de cerámica, con motivos andaluces, murmuraba, «Esto no es un cometa, es un chisme tecnológico gigante disfrazado de bola de nieve sucia». Pero no solo eso. La cantidad de níquel que expulsaba era enorme, unos 4 gramos por segundo durante meses. Si haces cuentas, desde su descubrimiento en julio hasta el perihelio en octubre, eso suma alrededor de 40 toneladas de níquel liberadas al espacio. Un auténtico vertedero metálico. Y no es que el cometa fuera enorme, mide apenas unos 5 kilómetros de diámetro, con una masa total estimada en 30.000 millones de kilos. Así que esa cantidad de níquel gaseoso representa una fracción muy pequeña de su masa. Pero aún así, ¿cómo se libera níquel metálico a esa escala? La cuestión es que el níquel tiene un punto de ebullición cercano a los 3,0 grados Celsius. La superficie del cometa, incluso en el perihelio, no alcanza esas temperaturas. Esto significa que debe haber una fuente interna de energía o algún proceso químico exótico que lo libere. A ver, imagínate que estás en un bar de tapas en Salamanca y alguien te dice que ha visto un cometa soltando chispas de níquel como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales. Suena a broma, pero es la pura realidad. Además, el agua que contiene el cometa es ridículamente baja, solo un 4%. Los cometas normales suelen tener entre un 70 y un 80% de agua congelada. Este parece más un trozo de roca seca que un bloque de hielo. La polarización de la luz reflejada por Tres Ojo Atlas también es extraña, con valores negativos extremos que nunca se habían detectado en ningún cometa, ni siquiera en Borisov. Esto indica que la superficie y las partículas en el halo tienen una estructura y composición muy diferente a lo conocido. Con todos estos datos, la comunidad científica se divide. Algunos mantienen que es un cometa natural, con propiedades inusuales, mientras que otros no pueden evitar pensar en una posible tecnología oculta. Yo, personalmente, me imagino a un cometa que es como ese primo raro que aparece en las reuniones familiares. Nadie sabe de dónde viene, pero tiene historias que te dejan sin palabras. Pero aquí no termina la cosa. Hay algo más, algo que conecta Tres Ojo Atlas con un misterio casi legendario. La señal WOW. En 1977, un radiotelescopio captó una señal intensa y estrecha durante 72 segundos, tan clara y artificial que el astrónomo Jerry Eman escribió «wow» en el margen del papel. La fuente nunca se identificó. Lo increíble es que el cometa llegó desde una dirección en el cielo que coincide con el origen aproximado de esa señal, con una desviación de solo 9 grados. La probabilidad de que esto sea casualidad, otra vez, es bajísima. Podría ser que Tres Ojo Atlas tenga alguna relación con esa señal. ¿Es un mensaje, un artefacto o simplemente una coincidencia cósmica? Mientras Ana, con una sonrisa de complicidad, me dice, si esto fuera una película española, aquí aparecería un extraterrestre con acento andaluz y una guitarra flamenca. Pero bromas aparte, la realidad es que Tres Ojo Atlas sigue siendo un enigma. Un visitante de otra época, con una composición inusual, un brillo azul imposible y una historia que desafía las leyes de la física tal como las conocemos. Y justo cuando uno piensa que la cosa no puede ponerse más extraña,
Llegan los datos del sobrevuelo cerca de Marte, el silencio de los observatorios chinos y las imágenes que nadie quiere mostrar. ¿Habrá algo oculto en esas fotos? ¿Alguna estructura artificial, señales o incluso indicios de vida? El misterio se espesó como la niebla de la albufera al amanecer. En el próximo capítulo nos adentraremos en las teorías que intentan explicar todo esto, desde fragmentos planetarios hasta sondas tecnológicas milenarias. Y te aseguro que algunas de esas ideas son tan locas que podrían hacer reír a cualquier guionista de ciencia ficción. Pero recuerda, a veces la realidad supera la ficción, y Tres Ojo Atlas podría estar a punto de demostrárnoslo. Las teorías sobre Tres Ojo Atlas se multiplicaron como tapas en una barra de bar en plena hora punta. Algunos astrónomos proponían que no era un cometa tradicional, sino un fragmento de un planeta destrozado hace miles de millones de años durante un encuentro cercano con otra estrella. Imagina un trozo de roca y metal, un pedazo de un mundo antiguo, expulsado al vacío interestelar y ahora de visita en nuestro sistema solar. Eso explicaría el níquel abundante y la escasez de agua, dado que los interiores planetarios son mucho más secos que los cometas helados. Pero otros iban más allá, sugiriendo que Tres Ojo Atlas podría ser una nave o una sonda tecnológica diseñada para resistir eones y aprovechar la energía solar en su paso cercano al Sol. Una especie de batería cósmica que recarga sus sistemas con el calor de la estrella. Pensar en eso me hace imaginar a Paco, un vecino de un pueblo de la Sierra de Madrid, que cada vez que ve un cometa exclama: «¡Mira! ¡Un ovni! Seguro que vienen a robarnos las aceitunas». Y aunque suena a broma, la idea no es tan descabellada en el contexto actual. Si fuera una sonda, ¿por qué no cambiaría su trayectoria para acercarse más a la Tierra? Pues porque, según los datos, Tres Ojo Atlas no realizó ninguna maniobra para desviarse. Simplemente pasó rozando Marte, se acercó al Sol y siguió su camino sin mirar atrás. Quizás su misión no somos nosotros, sino el propio Sol. Tal vez recopila datos estelares, observa fenómenos solares o incluso vigila el sistema desde una perspectiva que no comprendemos. El misterio se complica aún más con la desaparición del chorro solar, ese extraño comportamiento de expulsar material hacia la estrella, algo que ningún cometa normal hace. ¿Fue un fallo, un cambio natural o una corrección intencionada? Los días que Tres Ojo Atlas estuvo detrás del Sol son una especie de zona prohibida. Sin datos, sin imágenes, solo especulaciones y teorías cruzadas. Mientras tanto, la comunidad científica y los observatorios internacionales se preparan para el 19 de diciembre, cuando el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra, a unos 269 millones de kilómetros. Será la mejor oportunidad para observarlo con todo tipo de instrumentos: telescopios ópticos, radios, infrarrojos, espectrómetros y hasta el telescopio espacial James Webb. Imagina a Marta, una astrónoma de Valencia, ajustando su telescopio con una mezcla de nervios y emoción, sabiendo que ese día podría marcar un antes y un después en la historia de la astronomía. Pero no todo es luz y ciencia. A medida que avanza la investigación, aparecen rumores sobre datos ocultos, imágenes censuradas y agencias espaciales que no quieren revelar la verdad. ¿Estamos frente a un encubrimiento? Hay algo tan sorprendente que el mundo no está preparado para saberlo. La política y el misterio se entrelazan, como el humo de un buen puro en una noche fría de invierno en Salamanca, y hacen que la espera hasta diciembre se convierta en una tortura angustiante. Por ahora, solo nos queda mirar al cielo antes del amanecer, buscar ese punto azul frío junto a Venus, y preguntarnos qué secretos esconde ese visitante milenario. En el próximo capítulo, desvelaremos qué revelan los primeros análisis espectrales detallados, cómo el cometa responde a la energía solar y qué nuevos enigmas emergen de sus comportamientos impredecibles. Te aseguro que la historia se pone cada vez más intensa, y lo que parecía ciencia se acerca peligrosamente a la frontera con la ciencia ficción. Pero eso es lo que la hace fascinante. A medida que nos acercábamos a diciembre, las observaciones de Tres Ojo Atlas se volvieron más intensas y detalladas. Los grandes telescopios de la península ibérica, desde el Roque de los Muchachos en La Palma
hasta calar alto en Almería, se alinearon para estudiar cada centímetro de ese visitante interestelar. Lo primero que sorprendió a los expertos fue la manera en que el cometa respondía a la energía solar. En lugar de comportarse como una bola de hielo que se derrite lentamente, Tres Ojo Atlas parecía tener un motor interno que regulaba su actividad. Sus emisiones de gas no seguían el patrón típico de un cometa común. La cantidad de níquel expulsada continuaba constante, como si una fábrica interna estuviera funcionando a toda máquina, liberando ese metal a un ritmo casi industrial. Los espectros mostraban también la presencia de compuestos inusuales, como cianuro en cantidades mucho mayores a las que se encuentran en cometas conocidos. Era como si el cometa llevara dentro un cóctel químico diseñado, no algo que la naturaleza hiciera por casualidad. En una noche clara en Córdoba, mientras ajustaba su equipo, Javier, un joven investigador, bromeaba con sus colegas. Si esto fuera un partido de fútbol, Tres Ojo Atlas estaría haciendo regates que ningún rival puede seguir. Y tenían razón, el cometa desafiaba todas las expectativas. Pero lo más desconcertante llegó cuando el cometa mostró una ligera variación en su rotación. No era un giro uniforme y predecible, sino cambios sutiles, como si alguien o algo estuviera ajustando su orientación. Esto encendió las alarmas en los círculos científicos. Podría ser una señal de actividad tecnológica, un sistema de navegación interno. Mientras tanto, los radiotelescopios españoles, como el de Lleves en Guadalajara, estaban atentos a cualquier señal electromagnética que pudiera delatar una fuente artificial. Pero hasta ahora solo recibían ruido cósmico y emisiones naturales. En el observatorio del Teide, María, una veterana astrofísica, comentaba: "No hay pruebas concluyentes, pero la suma de anomalías es demasiado grande para ignorarla. Es como un puzzle cuyos bordes encajan, pero el centro está en blanco". Además, el telescopio espacial James Webb, aunque a una distancia considerable, aportó datos infrarrojos que mostraban zonas calientes en la superficie del cometa, más calientes de lo esperado, como si una fuente de energía interna estuviera activa. Mientras tanto, la comunidad amateur española no se quedó atrás. Desde terrazas en Toledo hasta jardines en Galicia, aficionados con sus telescopios, lograron captar imágenes borrosas pero fascinantes de ese halo azul que seguía rodeando a Tres Ojo Atlas. Y entre estas imágenes, algunas mostraban estructuras extrañas, patrones de luz y sombra que no tenían una explicación clara y que alimentaban las teorías de que el cometa podría ser algo más que un cuerpo natural. A pesar de todo, la realidad es que, oficialmente, las agencias espaciales mantenían su postura. Tres Ojo Atlas es un cometa natural con características inusuales, pero naturales al fin y al cabo. Sin embargo, en los pasillos de varios centros de investigación, se susurraban conversaciones sobre datos clasificados, informes secretos y posibles encuentros con lo desconocido. El misterio se espesaba como la niebla en las montañas de Asturias, y la presión por obtener respuestas crecía día a día. ¿Estamos a punto de descubrir algo que cambiará nuestra comprensión del cosmos? ¿O todo se reducirá a un fenómeno natural con explicaciones aún por encontrar? En el siguiente episodio exploraremos los resultados más recientes de la misión JUICE, que sobrevolará a mediados de noviembre, y cómo su tecnología podría arrojar luz sobre los secretos ocultos de Tres Ojo Atlas. No te lo pierdas, porque lo que viene puede romper todos los esquemas. A mediados de noviembre, llegó el momento que muchos esperaban con una mezcla de ilusión y nerviosismo. La misión JUICE, de la Agencia Espacial Europea, se encontraba a 75 millones de kilómetros de Tres Ojo Atlas, lista para realizar observaciones sin precedentes. JUICE, equipada con 5 instrumentos avanzados, una cámara de alta resolución, un espectrómetro ultravioleta, un sensor de átomos neutros, un imager infrarrojo y un instrumento submilimétrico, apuntaba hacia el cometa con la precisión de un cirujano. Desde el observatorio de Sierra Nevada, Luis, un ingeniero de telecomunicaciones, seguía la transmisión de datos con los ojos pegados a las pantallas. Esto es como ver un partido de fútbol en directo, pero con la galaxia como estadio, bromeaba para aliviar la tensión. Los primeros análisis espectrales revelaron patrones que confirmaban lo que los científicos ya sospechaban. La composición del cometa no era uniforme.
Había regiones con concentraciones elevadas de níquel, mezcladas con zonas ricas en dióxido de carbono, y otras con trazas de compuestos orgánicos desconocidos. El sensor infrarrojo detectó puntos calientes en la superficie que fluctuaban en intensidad como si el cometa respirara o tuviera actividad interna. Pero lo más inquietante fueron unas emisiones ultravioletas irregulares, que no coincidían con ningún fenómeno natural conocido. Era como si el cometa estuviera enviando un código, un patrón, aunque aún no se podía descifrar. En la ciudad de Zaragoza, Carmen, una experta en astrobiología, comentaba: si esto fuera una melodía, sería un jazz improvisado que desafía todas las escalas conocidas. Mientras tanto, las agencias espaciales se preparaban para la siguiente fase: intensificar la vigilancia con telescopios terrestres y espaciales para captar cualquier señal que pudiera confirmar la hipótesis de la tecnología oculta. Los radiotelescopios aumentaron su sensibilidad, y aunque no detectaron transmisiones claras, sí recogieron fluctuaciones en el espectro electromagnético que no encajaban con la radiación solar ni con emisiones cometarias típicas. Por otro lado, en Madrid, el astrofísico Iván López recibió un paquete confidencial con imágenes inéditas del sobrevuelo marciano, que mostraban superficies extrañas, con patrones geométricos y estructuras que parecían demasiado regulares para ser producto del azar. La noticia no tardó en filtrarse a círculos científicos, generando un terremoto de opiniones y debates. Algunos alertaban sobre la necesidad de mantener la calma y evitar alarmismos. Otros pedían transparencia total y apertura en la divulgación de datos. En un café del barrio de Malasaña, un grupo de jóvenes investigadores discutía apasionadamente sobre las implicaciones filosóficas y científicas de un posible contacto con tecnología alienígena. Mientras tanto, Tres Ojo Atlas seguía su camino, cada vez más lejos del Sol, pero con un brillo azul persistente que no disminuía al ritmo esperado, como una estrella rebelde que se niega a apagarse. Y aquí es donde la historia se pone más oscura, porque justo cuando parecía que íbamos a tener respuestas, un fallo en la transmisión de datos de JUICE dejó cortada la información más crucial durante varios días. Los técnicos trabajaron sin descanso para recuperar la señal, pero ese silencio forzado alimentó rumores de sabotajes, interferencias desconocidas y hasta teorías conspirativas que corrían como la pólvora por Internet. ¿Alguien no quiere que sepamos la verdad? ¿O es solo una falla técnica más en la compleja maquinaria de la exploración espacial? Mientras tanto, la comunidad científica se prepara para el gran momento de diciembre, con la esperanza y el temor a partes iguales. En el próximo episodio, desvelaremos qué ocurrió durante esos días de silencio, qué nuevas pistas surgieron y cómo Tres Ojo Atlas continúa desafiando nuestra comprensión del universo. Prepárate, porque la verdad podría estar más cerca de lo que imaginas, y las sombras que la rodean son más profundas de lo que cualquiera podría prever. El silencio forzado durante esos días críticos fue como un suspiro contenido en toda la comunidad científica. En el Centro de Operaciones Espaciales de Madrid, los técnicos corrían contra el reloj para restablecer la comunicación con la misión JUICE. Cada minuto perdido era una oportunidad que se desvanecía, un fragmento de información que podría ser vital. Cuando finalmente recuperaron la señal, los datos descargados revelaron imágenes y mediciones que dejaron a todos boquiabiertos. La superficie de Tres Ojo Atlas mostraba estructuras que desafiaban toda lógica natural. Formas geométricas perfectamente alineadas, patrones simétricos y relieves que parecían diseñados, no esculpidos por el azar. Marcos, un geólogo planetario de Salamanca, no pudo evitar exclamar: «Esto no es un cometa, es un monumento flotante». Y aunque parecía una exageración, la evidencia era difícil de ignorar. Pero había más. Los sensores detectaron emisiones de níquel ionizado que no solo eran abundantes, sino que parecían estar controladas, como si se liberaran en pulsos rítmicos, casi musicales. Era la primera vez que se observaba un fenómeno así en un objeto interestelar. Mientras tanto, los telescopios terrestres captaron un cambio sutil pero significativo en la polarización de la luz reflejada, lo que indicaba que la superficie del cometa estaba experimentando transformaciones dinámicas, quizás respuestas a estímulos externos o internos. En Barcelona, Laura, una física experta en polarimetría, describió la situación.
Es como si el cometa tuviera un lenguaje secreto, un código de luces que apenas comenzamos a entender. Los rumores sobre la posible naturaleza artificial de Tres Ojo Atlas se intensificaron, y la presión mediática creció. Los gobiernos comenzaron a emitir comunicados oficiales pidiendo calma y asegurando que se trataba de un fenómeno natural, aunque sin dar detalles concretos. En un viejo bar de Sevilla, un grupo de amigos debatía sobre el asunto, mientras una camarera de vestido rojo y tacones negros servía las cañas con una sonrisa pícara. Uno de ellos soltó: «Si esto es verdad, vamos a tener que preparar una fiesta galáctica y que no falte el gazpacho para los extraterrestres». Pero la realidad era mucho más seria. La comunidad científica estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar para siempre nuestra visión del cosmos y nuestro lugar en él. Sin embargo, justo cuando pensábamos que la verdad comenzaba a emerger, un fenómeno inesperado ocurrió. El brillo azul característico de Tres Ojo Atlas empezó a fluctuar de manera errática, con picos y valles inexplicables, como si el cometa estuviera enviando un mensaje codificado a través de su luz. Nadie sabía qué significaba, pero todos entendían que lo que estábamos viendo no era casualidad. En el próximo capítulo, desvelaremos las primeras interpretaciones de este lenguaje luminoso, las reacciones internacionales y cómo Tres Ojo Atlas, el enigmático visitante, está poniendo a prueba todos nuestros conocimientos científicos y nuestra capacidad para comprender lo desconocido. La historia no ha hecho más que empezar, y las sombras que rodean a este cometa son más profundas y enigmáticas que nunca. ¿Estás listo para la siguiente revelación? Las fluctuaciones erráticas del brillo azul de Tres Ojo Atlas desataron una ola de especulación en la comunidad científica internacional. Era como si el cometa estuviera enviando un mensaje codificado en pulsos de luz, un lenguaje luminoso que nadie había visto antes. En el Instituto de Astrofísica de Canarias, un equipo liderado por la joven investigadora Elena, con sus ojos oscuros y mirada inquisitiva, se dedicó a analizar esos patrones con toda la tecnología disponible. Cada destello, cada variación en la intensidad, parecía seguir un ritmo que recordaba a una melodía, aunque incompleta y fragmentada. Las primeras hipótesis sugerían que ese lenguaje podría ser una forma de comunicación, un intento del cometa, o de quien lo controlara, de enviar señales a través del espacio. Pero, ¿a quién? ¿A nosotros? ¿A alguna civilización distante? Mientras tanto, en el observatorio de Yebes, los radioastrónomos aumentaron la vigilancia, tratando de captar cualquier otro tipo de emisión electromagnética que acompañara esos destellos. Hasta ahora, el silencio seguía siendo la respuesta predominante, salvo por algunas interferencias que no pudieron ser explicadas. En una tertulia nocturna en un bar de Málaga, con luces tenues y olor a jazmín, un grupo de científicos y periodistas discutía sobre las implicaciones filosóficas y científicas de estos hallazgos. Carlos, un periodista especializado en ciencia, comentaba con entusiasmo: «Esto podría ser la confirmación de que no estamos solos, que el universo tiene secretos y que alguien o algo está tratando de comunicarse». Pero no todos compartían ese optimismo. Algunos expertos advertían que podría tratarse de fenómenos naturales aún desconocidos, o incluso de ilusiones ópticas causadas por la interacción de la luz con las partículas del cometa. Sin embargo, el misterio se profundizó cuando un equipo de astrónomos en Toledo detectó una señal de radio débil, repetitiva, justo en la misma dirección del cometa. La señal duró apenas unos segundos, pero su patrón no coincidía con nada registrado hasta ahora. La noticia se filtró rápidamente, provocando una mezcla de incredulidad, emoción y temor. Las autoridades pidieron cautela y anunciaron una investigación conjunta internacional para analizar la señal y determinar su origen. Mientras tanto, Tres Ojo Atlas continuaba su lento viaje alejándose del Sol, pero su brillo azul seguía siendo un faro en la oscuridad, un enigma que nos retaba a mirar más allá de lo conocido. En el próximo y último capítulo exploraremos las consecuencias de estos descubrimientos, cómo la humanidad enfrenta la posibilidad de un contacto real y qué secretos podría revelar Tres Ojo Atlas antes de desaparecer para siempre en la inmensidad del espacio. Prepárate para un desenlace dramático,
con revelaciones que pondrán a prueba todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. La historia está a punto de alcanzar su punto culminante. ¿Estás listo para saber la verdad? Llegó el 19 de diciembre, el día en que Tres Ojo Atlas alcanzaría su máxima proximidad a la Tierra, a 269 millones de kilómetros. Los observatorios de toda España, desde el Pirineo aragonés hasta la costa gaditana, se prepararon para una jornada histórica, con telescopios, cámaras y sensores afinados al máximo. En el observatorio de Calar Alto, Javier y Marta, dos astrónomos veteranos, observaban expectantes mientras la imagen del cometa aparecía en sus pantallas. La intensidad del brillo azul seguía fluctuando, como un faro intermitente que parecía querer transmitirnos un último mensaje. Pero justo cuando la mayoría esperaba un espectáculo de luz y datos reveladores, ocurrió algo inesperado. Una sombra oscura y alargada cruzó el núcleo del cometa, bloqueando parcialmente su resplandor. Los sensores detectaron una variación abrupta en las emisiones de níquel y un cambio en la polarización de la luz, algo que nadie había previsto. En Madrid, el equipo de Iván López revisaba los datos en tiempo real cuando una alarma sonó. «Esto no es normal», exclamó. La sombra parecía una estructura sólida, con bordes definidos, que se movía con una precisión imposible para un fenómeno natural. Mientras tanto, en Sevilla, Ana y su equipo analizaban imágenes captadas desde el espacio y confirmaban la presencia de formas geométricas que sugerían una especie de maquinaria o arquitectura artificial. La noticia se difundió rápidamente y la expectación se convirtió en tensión global. Las agencias espaciales internacionales convocaron una reunión de emergencia para evaluar la situación y decidir los próximos pasos. En medio de la conmoción, comenzaron a llegar reportes de observadores aficionados que aseguraban haber visto destellos de luz coordinados alrededor del cometa, como si respondieran a señales externas. La humanidad estaba frente a un enigma que desafiaba toda explicación. Un visitante de otro tiempo y espacio que parecía querer comunicarse, pero cuya naturaleza y propósito seguían siendo un misterio. Y entonces, justo cuando todo parecía llegar a un punto culminante, los instrumentos detectaron una última emisión, un pulso intenso de luz azul, seguido de un silencio absoluto. Tres Ojo Atlas, como si cumpliera su misión, comenzó a alejarse rápidamente, desapareciendo en la oscuridad del cosmos, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Pero antes de irse, lanzó una señal final, un código luminoso que los científicos apenas empezaban a descifrar. Una invitación a seguir buscando, a no abandonar la búsqueda de lo desconocido. Y así el misterio quedó abierto, con la promesa de que no era el final, sino el comienzo de una nueva era en la exploración espacial y en la comprensión de nuestro lugar en el universo. ¿Quién o qué era Tres Ojo Atlas? ¿Una sonda de una civilización perdida? ¿Un fragmento de un mundo antiguo? ¿O algo aún más inesperado? Solo el tiempo y la ciencia podrán revelar la verdad. Pero una cosa es segura, nunca volveremos a mirar el cielo de la misma manera. Y mientras giro la mirada hacia las estrellas, no puedo evitar sentir que, en algún lugar allá afuera, algo nos está observando, esperando que estemos listos para responder. ¿Estás listo tú? Porque la historia continúa, y la próxima visita podría estar más cerca de lo que imaginas.